para quien pido un caluroso aplauso. El doctor Pérez Pérez es de nacionalidad uruguaya, lo cual subrayamos también como una cuestión de afecto de parte de todos los paraguayos para con los uruguayos. Es catedrático de diversas universidades del Mercosur, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República en Uruguay, es máster en Derecho comparado por la Universidad de Columbia, Estados Unidos, fue funcionario de Naciones Unidas y de la República del Uruguay, posee escrito libros y otras publicaciones independientes. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes y manifestarles de que nos sentimos muy honrados de la realización de este congreso y queremos subrayar la gratitud que sentimos porque el profesor Res es el autor número 1 de este milagro de reunirnos a tan calificada concurrencia acá, que es una semilla que va a sembrarse para el futuro. Le damos la palabra al distinguido doctor Pérez Pérez. Un paraguayo jamás será extranjero en el Uruguay. Un uruguayo nunca puede sentirse extranjero en Paraguay. Y eso no es solo por los conceptos generales que comparto de la ciudadanía latinoamericana, de la patria de la humanidad, es porque entre nuestros pueblos hay vínculos que vienen desde el origen mismo de nuestras nacionalidades, desde antes de que se formaran como tales, desde el tiempo de nuestro máximo héroe Artigas, que ya tuvo y manifestó su hermandad de ideales con los independentistas paraguayos desde 1811, que encontró en el Paraguay su segunda patria u otro rincón de la misma patria grande, aquí en Paraguay, cuya bandera tenía los 3 colores de la bandera paraguaya y que además, entrando a temas más prácticos y más concretos, defendió como ha defendido, defiende y consagra en su Constitución el Paraguay la libre navegación de los ríos. Quiero aclararles, aunque ya se lo han dicho, que les habla un juez. Para mi profesión nueva, estoy en mi 2º año en esta materia, mi profesión y mi vocación son la enseñanza, la docencia, y la sigo. Pero el decirles que les habla un juez quiere decir que hay algunos temas de los que no les voy a poder hablar. Ustedes han tenido oradores que han tocado aspectos que la circunspección que debe tener un juez y que estoy aprendiendo a tener impide que nosotros toquemos. Por otro lado, en la ponencia mía que se refiere a lo que hemos llamado aplicación directa y prevalente de las normas internacionales sobre derechos humanos, voy a tratar de señalar en particular los aportes específicos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde sus textos fundacionales hasta lo que es su práctica y su jurisprudencia, incluso más reciente. En particular ahí vamos a estudiar o vamos a referirnos al concepto de control de convencionalidad y vamos a hacer de paso algunas referencias cuando tratemos esto desde el punto de vista del derecho interno al concepto del llamado bloque de constitucionalidad. Comenzando con un planteo general del tema. Una de las exigencias del siglo XXI en materia de derechos humanos, tema general de este Congreso, consiste en asegurar
que las normas que reconocen los derechos fundamentales de los seres humanos de carne y hueso, de las personas reales, no queden como letra muerta, sino que formen parte viviente y efectiva del ordenamiento jurídico aplicable a esos seres humanos de carne y hueso. El problema que tenemos que resolver es que las normas más importantes del derecho contemporáneo de los derechos humanos son normas de fuente internacional, de derecho internacional. Pero los seres humanos de carne y hueso, las personas reales, vivimos todos dentro de estados y estamos sujetas al poder de un estado. Cada estado tiene a su vez su propio ordenamiento interno. Entonces lo que acá estamos analizando es cómo conseguir, cómo asegurar que las normas internacionales sobre estos derechos humanos beneficien y protejan efectivamente a los seres humanos de carne y hueso. Para ello es imprescindible que esas normas se puedan aplicar directamente dentro de cada estado, aplicación directa, y que esas normas prevalezcan sobre cualquier norma interna que pretenda decir lo contrario. La aplicación prevalente, y por eso hemos hablado de aplicación directa y prevalente. Esa aplicación directa y prevalente la podemos fundar en argumentos que hemos dividido en tres órdenes fundamentales. Uno podemos llamar de sentido común, otros son de derecho internacional, ya sea en general o de los derechos humanos, otros son de derecho interno. Sentido común. El mero sentido común lleva a pensar casi intuitivamente que si en un tratado internacional se han consagrado para los seres humanos derechos y se ha establecido para los estados la obligación de respetarlos y hacerlos efectivos, eso significa que esas normas deben aplicarse en el ámbito interno de cada estado y de una manera prevalente. Si no fuera así, se estaría negando todo efecto práctico a los tratados internacionales sobre derechos humanos, porque bastaría que un Estado que quisiera violar las normas internacionales de derechos humanos lo hiciera dándole la forma o el nombre de ley o de constitución, y entonces pretendería estar sustrayéndose a la obligación que ha asumido libre y voluntariamente al hacerse parte en un tratado. Esa consecuencia es absurda, es contradictoria con la esencia misma de los tratados sobre derechos humanos, y por lo tanto el solo sentido común nos indica ya que habiendo un tratado internacional sobre derechos humanos, sus normas deben aplicarse dentro de cada estado y deben prevalecer sobre las normas internas de ese estado. Segundo nivel, el nivel del derecho internacional. El derecho internacional resuelve de una manera clara, terminante, sin dudas, indiscutida, el tema de la precedencia o de la prevalencia. Si es un derecho, como es un sistema jurídico, como lo es sin duda, sus normas obligan a los que integran la comunidad a la que va a regir ese derecho internacional, la comunidad de los estados básicamente, y por lo tanto en derecho internacional positivo, por ejemplo, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados lo dice con toda claridad, en jurisprudencia, en práctica de los estados, el reconocimiento de la superioridad del derecho internacional es absolutamente claro. Nadie lo duda en esa materia, y además hay también, no en el derecho internacional en general, sino en el derecho internacional de los derechos humanos, una serie de normas y principios que vamos a ver en la parte final de esta charla, que son propios y reafirman de una manera también indiscutible esa aplicación directa y prevalente
del derecho internacional de los derechos humanos con respecto al derecho interno de cada uno de los estados. Algunos de los problemas principales surgen aquí en lo que es el derecho interno de los distintos estados, donde, si bien admiten que de fronteras para afuera es válido lo que les estamos diciendo, hay unos cuantos que de fronteras para adentro dicen: aquí rige nuestro derecho, si hay algún conflicto lo resuelvo con las normas internacionales, lo resolveremos en el ámbito internacional, nos dirán que hemos violado el derecho internacional, pero dentro de este Estado no se aplican las normas de derecho internacional a menos que haya un acto explícito, expreso, concreto de cada uno de esos estados que tiene esa posición, que transforme la norma internacional en norma de derecho interno. Es lo que en la doctrina jurídica se conoce como la posición dualista en materia de relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno. Dos ordenamientos separados, uno rige las relaciones internacionales, otro rige dentro de cada estado. Otros estados han tomado posiciones de las que se suelen llamar monistas: unidad, comunicabilidad entre los dos ordenamientos jurídicos, aunque aparecen diferencias en cuanto a saber si la norma internacional, que desde este punto de vista se considera directamente aplicable dentro de cada estado, tiene una jerarquía igual o superior a la de la ley, igual o superior a la de la Constitución. Eso es un punto que tenemos que ver cómo se resuelve en la práctica y en las constituciones de los estados. Un fenómeno relativamente reciente del derecho constitucional, digo relativamente reciente, aunque tiene sus comienzos después de la Primera Guerra Mundial y fue desarrollado posteriormente en constituciones de la Segunda Posguerra Mundial y luego en constituciones más modernas, es la de incluir en las constituciones mismas disposiciones que nos indican cuál es la situación de las normas internacionales, de todas ellas o de algunas, o discriminando según sean de origen convencional o no, o según, y esto es lo que ocurre en las constituciones más recientes, según sean de derechos humanos o sobre derechos humanos o sobre otras materias. Por ejemplo, la Constitución Argentina, la Constitución de España, la Constitución del Paraguay, que no tengo por qué recordarles a la mayoría de los presentes acá, establece sí la aplicación directa de la normativa internacional, aunque establece un orden de precedencia determinado, en el cual la Constitución es la norma suprema. Entonces, la mayoría de los problemas en esta materia están resueltos con estas normas, a menos que los conflictos se planteen con la Constitución, porque si se plantean con la Constitución, no ha ocurrido ni va a ocurrir en el Paraguay, pero ocurrió en algunos momentos, por ejemplo, de la historia del Perú, cuando buscó reformar y reformó posteriormente, creo, a pesar de lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su momento, la Constitución del Perú, que solo admitía la pena de muerte para los casos de traición a la patria en tiempo de guerra, para incluir otros casos en que también sería aplicable la pena de muerte, a pesar de que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, el tratado fundacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que yo integro, dice que en los países que no hayan abolido la pena de muerte no se podrá aplicar a otros delitos a los que no fuera aplicable en el momento en que un Estado se convierte en parte. Y hay una clara violación de normas internacionales por una norma interna de grado constitucional. Hay otros países en el mundo que no han dicho nada
en sus constituciones y el tema habrá que resolverlo de acuerdo con la doctrina, con los principios jurídicos aplicables, en fin, otros temas. Mi país, el Uruguay, tiene una situación peculiar porque a pesar de algunos intentos, que hace unos años hicimos algunos, no tiene ninguna norma que podamos llamar moderna sobre este tema y sobre todo ninguna norma que encare en particular la situación de los tratados sobre derechos humanos. Pero tiene una norma vieja, la mayor parte de su contenido viene de nuestra primera Constitución, que es de 1830, alguna modificación posterior, pero también ya bastante antigua a esta altura, que indirectamente da base para resolver el problema que estábamos mencionando. Es una norma que atribuye competencia originaria, jurisdicción originaria, exclusiva, a la Suprema Corte de Justicia para, entre otras cosas, entender en las causas relativas a tratados, para entender en los delitos contra el derecho de gentes y para entender en las causas de los diplomáticos en los casos previstos por el derecho internacional. Entonces, analizando esa norma, que en realidad nunca se ha aplicado, nunca se ha invocado expresamente para referirse a este tema, pero yo hace algún tiempo, tengo muchos años, y de esos años la mayoría los he dedicado al estudio del derecho, y a medida que uno va estudiando y enseñando, enseña y aprende, y he aprendido a cambiar algunos aspectos de la interpretación. He encontrado que si allí se nos dice como con toda naturalidad que nuestra Suprema Corte es competente para entender en los casos de juzgar a quienes hayan cometido delitos contra derecho de gentes, que era el nombre antiguo del derecho internacional, está queriendo decir que esos tribunales van a tener que aplicar directamente las normas de derecho de gentes, o sea, de derecho internacional, que tipificaban como delito, allá por 1830, la piratería y la trata de esclavos. Actualmente tenemos otro elenco de delitos con otra serie de referencias, tenemos la Corte Penal Internacional y a esa no la metemos aquí. También reconoce la aplicabilidad directa del derecho internacional cuando nos dice que la Suprema Corte entiende en las causas de los diplomáticos acreditados en la República en los casos previstos en el derecho internacional, que en el momento en que esa norma se escribió quería decir el derecho internacional consuetudinario, porque no teníamos todavía Convención de Viena sobre el Estatuto de Relaciones Diplomáticas. Incluso se aplicó como derecho consuetudinario en causa de allá por los años 40, cuando algunos diplomáticos franceses encontraron que habían depositado fondos. Es una disposición cuyo origen lo encontramos en la Constitución Federal de los Estados Unidos de América, donde es competencia del Poder Judicial Federal todos aquellos casos que surjan en relación con tratados internacionales. Poder Judicial Federal en general, no Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América, que ya sería otra cosa, que sí tiene competencia exclusiva cuando se trata de causas de embajadores o diplomáticos. Entonces, esa disposición, que creo que no tomó otra de las constituciones del periodo fundacional de nuestra república a principios del siglo XIX, pero que en la Constitución uruguaya se ha mantenido desde entonces, no puede querer decir lo mismo que en los Estados Unidos, donde tiene un sentido en un Estado federal. Quiere decir, cuando hay un tratado, ese tratado no va a ser aplicado e interpretado por lo que en el inicio eran 14 poderes judiciales distintos, los de los 13 estados fundadores y la Unión, y ahora serían 51, serían los 50 estados y la Unión. Tiene que haber una sola competencia de aplicación. Si en el Uruguay dijéramos eso, resultaría que todo lo que está en un tratado es de competencia de la Suprema Corte de Justicia y significaría que todo el derecho laboral a través de los convenios internacionales del trabajo sería competencia de la Suprema Corte de Justicia. Si yo sostuviera esta interpretación, los miembros de nuestra Suprema Corte de Justicia
buscarían la manera de privarme del uso de la palabra, para que no lo recargáramos de trabajo inútilmente y estuviéramos suprimiendo los juzgados laborales. Yo creo que eso quiere decir que en el Uruguay las cuestiones que se refieren al tratado mismo, donde la materia de la contienda es el propio tratado, existencia, validez, eficacia, oponibilidad, son de competencia originaria y exclusiva de la Suprema Corte de Justicia. Eso lo dijo primero en algunas sentencias que hablaban de las llamadas leyes de autoamnistía, las que un régimen dictatorial aprobaba antes de terminar para regir después y liberar a los responsables de ese régimen de eventuales responsabilidades posteriores. Son los casos Barrios Alto de Perú, Almonacid Arellano de Chile, por ejemplo. Avanzó el año pasado un poco más con una sentencia relativa a Brasil, en el caso Gómez Lund o Guerrilla do Araguaia, donde aplicó ese mismo criterio a una ley de amnistía que ya había sido votada después de la reinstitucionalización del país, y dio el paso más trascendente todavía en una sentencia relativa a mi país, en la que yo no pude intervenir porque la normativa interna dice que no es así, el caso Hellman, donde incluso dijo, no importa que esa ley haya sido objeto de un recurso de referéndum y el pueblo haya votado en contra del recurso y por lo tanto haya mantenido la ley. No importa incluso que después haya habido un intento de reformar la Constitución para declarar que esa ley era nula, y ese intento fracasó, porque aunque tuvo una enorme cantidad de votos, anduvo alrededor de 1,5% por debajo de la mitad del total de los votos emitidos, aunque hubieran sido en blanco o nulos y no votos realmente en contra. Aplica esto mismo en muchas medidas provisionales que son fundamentales en la actividad de la Corte, porque ustedes sin duda conocen el viejo dicho de que la justicia tarda pero llega. En el régimen de protección de los derechos humanos, y esto sería motivo de alguna otra charla, podemos decir al revés, la justicia llega pero tarda, llega mucho después, y si no se toman antes medidas provisionales para proteger la vida, la integridad física de muchas personas, al final llegaríamos a encontrar que no se puede resolver nada útil o no se puede hacer en marcha atrás lo que haya significado una muerte. Y eso además, y con estas palabras creo que voy a terminar, todavía a veces a uno les pasa que dice voy a terminar y no termina, pero acá vamos a ver si terminamos. También en la jurisprudencia de la Corte se ha desarrollado y se aplica muy intensa y extensamente un mecanismo de supervisión del cumplimiento de las sentencias y de las medidas provisionales, que implica que no solo a los estados le dicen usted internamente tiene que hacer esto y le impone una serie de obligaciones muy concretas y muy importantes que van más allá de pagar sumas de dinero, que requieren muchas cosas más, sino que después le dice y dentro de tantos meses usted vuelve a contarnos cómo lo aplicó, y si no lo aplicó pasa vergüenza. La verdad, no podemos conseguir otra cosa. La Corte no tiene policía, no tiene alguaciles, no tiene ejército, pero tiene autoridad moral mientras trabaje bien. Y así logramos la aplicación directa y prevalente de las normas internacionales sobre derechos humanos en el plano interno. Muchas gracias por la atención.